Bueno, vamos a ir comenzando. Buen día. No sé si se están conectando también por el canal los estudiantes. Y bueno, un poco a raíz de la pregunta de Liliana, yo les había avisado, pero bueno, hace unas clases, que la clase que correspondía del día de hoy es la clase 17, la clase teórica 17 que corresponde al tema de dibujo. Específicamente es el dibujo como expresión del desarrollo psicológico. Tanto en el cronograma, bueno, como en el programa también está la bibliografía. La bibliografía va a referir a dos autores, es decir, tomamos dos autores que van a hacer, digamos, el planteo y la conceptualización sobre el tema de dibujo. Uno de ellos es Piaget, que toma un autor que se llama Luquet. Luquet investiga y desarrolla el tema de dibujo, y Piaget, a los efectos de ciertas coincidencias en la conceptualización que hace Luquet sobre el inicio y el desarrollo del dibujo, es que lo incluye. ¿Dónde lo incluye? Lo va a incluir dentro de las conductas semióticas. El dibujo o imagen gráfica va a estar incluida dentro de las conductas semióticas. Las conductas semióticas, que son 5 conductas semióticas, una de ellas es el dibujo. Entonces, Piaget, ¿qué va a decir? Bueno, la conducta semiótica lo que va a permitir es que emerjan tanto símbolos como signos. Los símbolos se pueden comenzar a ver en el juego. El juego simbólico es una clara expresión de la aparición de los símbolos. Los símbolos son motivados, es decir, pueden ser creados por el sujeto. Eso lo vemos claramente en el juego simbólico, cuando el niño va generando un juego que se va a diferenciar de un primer momento de juego del periodo sensorio-motriz, que se trataba de un juego de ejercicio. Y cuando habla de la conformación de los signos son convencionales, es decir, prima la imitación, si bien hay un componente de acomodación hacia los signos verbales que son convencionales. Cuando habla de los símbolos, dice, esos símbolos en el inicio son motivados, pueden ser creados por el sujeto. Después tienen otros desarrollos y va a haber símbolos que son universales. Van a también, digamos, incluirse en un futuro los símbolos que son universales. Pero en un primer momento son motivados. Por eso Piaget dice que en un inicio el lenguaje va a incluir, los preconceptos van a incluir tanto signos como símbolos, el inicio del lenguaje. En este punto, cuando comienza a hablar de dibujo, va a poner el acento en una de las conductas que es sumamente importante y le da una preeminencia en toda su conceptualización, que es la imitación. Entonces va a plantear de qué manera la imitación está en la base tanto del juego simbólico como de la imagen gráfica, dibujo, la imagen mental, y también la imitación va a ser parte de lo que va a ser la imitación diferida. Esa imitación en el periodo sensorio-motriz es una imitación frente al modelo. Es una imitación que el niño realiza la imitación frente a un modelo. ¿Y cuándo empieza la imitación? Y en los tiempos muy tempranos. En los primeros estadios ubica la imitación, ya en el segundo, tercer estadio. ¿Se acuerdan que hablábamos en el tercer estadio de esos procedimientos para prolongar espectáculos interesantes? Y esos espectáculos se iban, digamos, conformando con elementos que estaban en relación a acomodación. La imitación es acomodación. Entonces, esa imitación de esos primeros momentos, segundo mes, con una gestualidad ya conocida por el sujeto. Tercer mes, otra respuesta a la gestualidad. Y en esos primeros meses, la imitación tiene que referirse a
algunos componentes que el sujeto conoce, movimientos, conductas que el sujeto conoce, pero que además son visibles del propio cuerpo. Recién en el quinto estadio va a poder hacer alguna respuesta, por ejemplo con el rostro, que no es visible al propio cuerpo, y no es visible para el niño, pero puede tener una respuesta imitativa de una parte, de una zona del propio cuerpo que no puede ver, como por ejemplo una gestualidad con el rostro. Todo ese camino va prefigurando la representación. Y Piaget va a hablar de una representación en acto. Es decir, la imitación se va a ir incorporando, se va a ir asimilando a los esquemas de acción. Y entonces prefigura la representación. ¿Cómo la va a denominar? Representación en acto. ¿Por qué en acto? Porque necesita esa apoyatura de la acción para que se genere la conducta. Y va a ser prefigurativa, prefigura. ¿Qué va a prefigurar? Lo que va a venir posteriormente, que va a ser la representación en pensamiento. Quiere decir que tenemos la representación en acto propia del sensorio motor y la representación en pensamiento propia del nuevo periodo preoperatorio. Es necesario la representación en pensamiento para dar lugar y desarrollo a todas las conductas semióticas, dentro de lo que él llama función semiótica. Piaget habla no de función simbólica, otros autores hablan de función simbólica, él habla de función semiótica porque abarca estas 5 conductas que hablamos. En este digamos, pasaje donde está la imitación siendo un factor y una de las conductas sumamente importantes porque está en la base del inicio, va a ubicar al dibujo, al juego también, pero va a ubicar al dibujo, y lo que va a plantear es que esa imitación, si bien se va de alguna manera tomando elementos de lo que el niño percibe, no es una copia exacta de lo que el otro puede ejecutar, sino que el niño también puede imitar su propia gestualidad. Entonces se imita a sí mismo, por lo tanto no es una copia exacta de lo que va a observar en otro sujeto o en una escena determinada. Y esta posibilidad de poder imitar a sus propios movimientos, por ejemplo, está en un ejemplo sencillo como cuando el niño hace que duerme. El niño hace que duerme. Ustedes van a encontrar a veces, o van a poder tener, o hacen la consulta muchas veces cuando trabajan en una observación, si se trata de un niño pequeño en los primeros años, si lo que ustedes tienen que trabajar es imitación o juego simbólico. Y a veces es difícil diferenciar, y vamos a poder decir, bueno, comienza un juego simbólico, pero apoyado muy fuertemente en elementos imitativos. Cuando el niño hace que duerme, cuando el niño toma un osito y lo hace dormir, está de alguna manera saliendo, corriéndose del contexto habitual de la conducta y generando un significante diferenciado. Hacer dormir, como que él duerme, está, digamos, corrido, está por fuera de lo que es la acción de dormir. Mucho más se hace dormir al osito, porque él ahí está de alguna manera ya construyendo un significante diferenciado en una escena, puede ser ya una escena lúdica, que está descontextualizada. Y si sale del contexto, y si se corre del contexto habitual, está dando cuenta de un funcionamiento, digamos, donde está puede ser el juego simbólico y la imitación, una imitación que ya va a ser diferida porque está en otro contexto, diferida porque está en otro momento, en otro tiempo. Y esa imitación diferida, que va, digamos, siendo intermediaria en un pasaje entre el sensorio motor y el preoperatorio, va a dar lugar a un tipo de imitación representativa.
Es decir, la representación se va a ir construyendo de esta forma. Y entonces el niño primero juega a que él duerme, hace no y se pone con una almohadita y después toma un osito, toma un peluche y lo hace dormir. Va construyendo con elementos que son significantes diferenciados y con elementos que son de sostén. El juguete hace de sostén. Entonces el juguete sostiene esa posibilidad de armado de la escena y el dibujo también va a ser un sostén, para que el niño pueda representar, en este caso sobre la hoja, una imagen, una figura, una escena. ¿De qué manera ubica Piaget el dibujo? El dibujo lo va a poner como intermediario entre el juego simbólico y la imagen mental. Ubica el dibujo como intermediario entre el juego simbólico y la imagen mental. Digamos, coincide con el juego en la obtención del placer, en que es un fin en sí mismo. Y coincide con la imagen en el esfuerzo de lograr una imitación de lo real. Entonces, en ese punto va a ubicar al dibujo. El dibujo va a aparecer, y ahí comienza a tomar a Luquet, cuando plantea Luquet que el dibujo inicia como garabatos. En general, todos los autores que hablan de dibujo hablan de un primer tiempo. Lo llaman etapas, lo llaman fases. Luquet va a hablar de realismos. Entonces, un primer tiempo de garabateo. Ese garabateo es muy significativo. Muchas veces no hizo cualquier cosa porque no rayó la hoja. No. Tiene un significado muy importante porque comienzan a hacer trazos. Trazos que luego se van a transformar en trazos figurativos. Esos primeros trazos a los cuales, digamos, se les va a dar el nombre de garabateo, garrapateo, también hablan algunos autores. Ese garabato inicial, si ustedes tienen un dibujo de un niño pequeño que comienza con esos primeros trazos que van a salir de la hoja y van a rayar la mesa en un primer momento, hasta que se vaya acomodando, digamos, la posibilidad de relación entre un movimiento que tiene que ver con el hombro, el codo, la muñeca y la mano, esa coordinación con la coordinación visual, cuando logre el ojo guiar la mano, y por lo tanto va a haber, digamos, una acomodación sensorial y motriz en un primer momento, acompañada posteriormente con elementos representativos. Entonces, lo que vamos a ver, luego lo vamos a puntualizar mejor, es que hay algunas diferencias. El otro autor se llama Oesterried, y Oesterried va, digamos, a plantear niveles. Luquet habla de realismo y Oesterried habla de distintos niveles. Y Oesterried toma muchos aspectos que están relacionados con, digamos, el planteo de Luquet, que hace una conceptualización previa, es anterior, es un autor anterior, Oesterried los toma, pero hay puntualmente algunas diferencias que son interesantes de tomarlas. Entonces, ese primer tiempo, digamos, que hablábamos de los garabatos, Luquet lo va a plantear como un realismo que él lo va a denominar realismo fortuito. ¿Por qué habla de realismo, Luquet? Y realismo en un sentido que el niño tiene una intención de representar algo, de figurar. En ese sentido es el término realismo, porque un poco a veces no está claro por qué él habla de realismo. Bueno, lo dice por esa intención. Él va a hablar de la intención y de la interpretación en el dibujo. Pido una cosa, veo que hay varios estudiantes, Delfina, Florencia, Laura, Lucio, Camila, Cristian, Sandra, tienen las pantallas apagadas. ¿Se podrán visualizar si es que pueden, internet los deje y todo eso? Ludmila, Lucía, Camila, para no ver
cuadraditos negros. Estas clases tienen la idea de tener interacción. Si nos vemos, podemos interactuar, me pueden preguntar, me pueden interrumpir, entonces es mucho mejor, digamos, para ustedes yo considero que es mucha más rica la clase. Bueno, sigo esperando, Caterín, Ludmila, Lucía, Camila. Graciela, ¿te puedo hacer una consulta? ¿Cómo no? Los espero, a los que nombré. No me queda, o sea, del todo claro el momento, digamos, entre la imitación diferida y el juego simbólico. ¿Qué vendría? ¿El juego simbólico luego de la imitación diferida? O sea, ¿será al principio o es como que se va dando todo en un mix? Eso no me queda claro. Bueno, Lucio, de acuerdo, ya leí tu mensajito, perfecto. Si tenés audio, tal vez podés participar o preguntar algo, es una propuesta. Liliana, Piaget habla de un tipo de imitación, que es una imitación frente al modelo, que es propia del periodo sensorio-motriz. En cada uno y a partir del segundo o tercer estadio va describiendo de qué manera se va desarrollando esa imitación. Es decir, la imitación tiene un componente que tiene que ver con un componente de acomodación. Y por lo tanto, la imitación se va desarrollando. En ese momento, esa posibilidad de imitar va a estar en relación a un tipo de representación que es en acto. Ahora, esa imitación va a sufrir una transformación. Esa imitación frente al modelo prepara la transformación de la imitación, punto esencial. Piaget le dedica en el texto la formación del símbolo en el niño. Bueno, Caterín, de acuerdo. Va a dedicarle todo un capítulo al tema de la imitación. Y esa imitación va a ser imitación diferida. ¿Qué quiere decir diferida? ¿Diferida en qué? Bueno, la imitación va a aparecer por fuera de la acción, en otro momento, posteriormente. Quiere decir que hay una posibilidad de que se va interiorizando. Es decir, la imitación representativa está en relación a la construcción de la imagen mental. Entonces, al comienzo del periodo preoperatorio, tenemos conductas, la función semiótica, que implica esa capacidad de diferenciar un significante de un significado, implica conductas. ¿Cuántas conductas son? 5. La imitación es una. Está en la base desde antes. También podríamos decir que el juego está desde antes. En el sensorio motor el juego es de ejercicio, pero hay un cambio radical. Pensá en lo que significa la construcción de lo real en base a lo sensorio y a lo motriz, a contar con la representación mental. El cambio, lo revolucionario que es para el desarrollo humano contar con la posibilidad de representar. Una representación en pensamiento. Entonces, la imitación diferida está en ese pasaje hacia el nuevo periodo preoperatorio y va en vías de construir una imitación representativa. Imitación, juego simbólico, dibujo, imagen mental y lenguaje son las 5 conductas semióticas que van a posibilitar este momento del desarrollo a partir, digamos, del inicio de esta nueva estructura. ¿Te acordás que hablábamos de las estructuras? Esta nueva estructura que corresponde al periodo preoperatorio. ¿Sí? Sí. Muy bien. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, vamos a ver ahora específicamente lo que empieza a plantear Luquet y después cómo lo plantea Oesterreich y cómo de alguna manera en la actividad gráfica del niño podemos ir observando estas características. Voy a compartirles pantalla. ¿Lo ven?
Sí, profe. Sí, Sí, profe. se ve bien. Perfecto. Sí, sí. Bueno, muy bien. Entonces, el dibujo infantil según Luquet. Lo que va a plantear Luquet es que el dibujo para el niño es un juego, como cualquier otro. Puede pasar horas y toma este juego muy en serio, como cualquier otro juego. Y como habíamos dicho, digamos, el dibujo, esta imagen gráfica que va construyendo sobre la hoja de papel, sobre la pared, sobre cualquier elemento que sea propicio y con determinadas también elementos que le permitan realizar este dibujo, el niño puede pasar horas porque, bueno, se trata de una actividad que toma muy en serio, por esto que decíamos, está construyendo representaciones. Entonces, ¿qué representa en sus dibujos? Todo lo que ha sido parte de su experiencia. Fíjense que este es un tema muy importante, ¿eh? Todo lo que ha sido parte de su experiencia y que ha sido ofrecido a su percepción. Esto dice Luquet. Entonces, con el desarrollo gráfico vamos a encontrar una voluntad de dar una versión exacta de los objetos, de los objetos representados, de poder representar lo que le llamó la atención, lo que lo ha sorprendido, lo que ha sido significativo, ¿sí? Y en un primer momento comenzará con garabatos para luego acceder a la representación. Entonces, el dibujo en sí mismo no es, en principio, cuando está ejecutado, no es una copia pura y simple. En el dibujo va a haber elementos que van a ir permitiendo, ir pensando que no se trata de una copia exacta. ¿Por qué? Porque en un primer momento el niño va a hacer un gráfico, va a poder interpretar, va a nominar ese gráfico y tal vez esa confección, esa realización del dibujo nada tiene que ver o poco tiene que ver con el objeto, con la figura que representó parte de su experiencia y que le interesa poder dibujar. Entonces, en el dibujo va a haber un componente que es la intención. Es decir, en principio tiene, digamos, una finalidad en sí mismo, hay una corrección tácita. ¿Por qué? Porque el niño cuando dibuja, independientemente de la exactitud, de la semejanza con el objeto que está dibujando, puede mantenerlo, no tiene necesidad de suprimir materialmente ese detalle que está defectuoso, es más, vuelve a comenzar al lado el dibujo, sin importarle o sin tomar en cuenta ese otro dibujo que realizó y no corresponde a lo que el niño quería dibujar. Los objetos externos le proponen un motivo, no se lo imponen. En este sentido, son objetos sugestivos. Entonces, el niño comienza a asociar ideas, el dibujo en determinado momento comienza a ser evocador, tiene una idea más o menos consciente del objeto, y puede haber un automatismo gráfico. Cuando el niño comienza a dibujar uno y otro y otro y otro dibujo con características similares. Ahora, a la intención, posteriormente surge la interpretación, es decir, nomina al dibujo. La intención va a estar relacionada con esa intención de dibujar. Posteriormente va a decir, hice una casa, hice un perro, hice a mi mamá, es decir, nomina el dibujo, le da una interpretación. Cuando el recuerdo de la intención es débil y la interpretación es fuerte, esta triunfa. Y el niño la defiende, aunque no coincida con el objeto que dice que empezó a graficar. Una cuestión importante es que el niño necesita construir un modelo interno. ¿Qué es el modelo interno? Es una imagen mental.
el modelo interno del cual habla Luquet, que el niño tiene que construir para poder dibujar, tiene que construir un modelo interno para poder dibujar ese objeto. Por lo tanto, ese modelo interno lo tiene que construir. Si se lo olvida, tiene que construir uno. Entonces, ese modelo interno va a corresponder a una representación psíquica, a una imagen visual, es decir, es una imagen mental. Profe, Sí. ¿y aproximadamente en qué edad surge este modelo interno en el niño? Bueno, si estamos, ¿quién preguntó? Yo, Ezequiel, profe. Ezequiel. Si estamos hablando de dibujo, vuelvo a lo que comenté hace unos minutos. Estamos hablando de que nos ubicamos dentro del periodo preoperatorio. Y si estamos hablando del periodo preoperatorio, ¿te acordás que ubicábamos el final del sensorio motor alrededor de los 2 años? Y el inicio del periodo preoperatorio en esa edad. La función semiótica con estas 5 conductas semióticas las vamos a ubicar alrededor de los 2 años, porque contamos con dibujo y también con la elaboración de esa imagen mental que se sustenta en una imitación diferida, pero que fundamentalmente en la representación en pensamiento. ¿Te acordás que ya en el periodo sensorio-motor, hacia el final, en el 6º estadio, decíamos que había representación, que había un inicio de utilización de símbolos, que había un inicio de representación, y ese 6º estadio era el paso hacia este otro periodo, el preoperatorio. De todas maneras, los autores hablan de momentos previos a los 2 años, donde el niño comienza a realizar trazos, distintos tipos de trazos, que van a funcionar como aquello que prepara lo que vamos a denominar el dibujo propiamente dicho. ¿Está bien, Ezequiel? Sí, profe, perfecto. Muy bien. Entonces, no sé por qué, ahí está. Bueno. Luquet va a decir el realismo es el mejor término para caracterizar el dibujo infantil. Dice, es realista el niño por la naturaleza de los temas que trata, por el rol esencial que tiene para el niño de representar algo, es realista porque el niño quiere representar algo, quiere figurar, por sus resultados y por la intención del dibujante. ¿Sí? Él va a hablar de estas distintas fases, etapas, y las denomina realismo. En un primer momento va a hablar de un realismo fortuito. Es el momento donde aparecen los garabatos entre los 2 y los 3 años, y este es el inicio de la actividad gráfica, si bien aún no se puede hablar de dibujo propiamente dicho. Estos garabatos, que van a ser, digamos, los preparatorios de lo que va a ser después la elaboración de dibujos, es un grafismo que se produce por el movimiento de la mano, pero que tiene que ver fundamentalmente con un gesto espontáneo, con un ejercicio neuromuscular que genera placer. Lo que está en juego ahí es un placer motor, es el placer por el movimiento en sí mismo. Pero en esa actividad motriz, lo que va a decir Luquet es que comienza a haber una constatación de una semejanza que es accidental, que lleva de algún modo a la representación deliberada. Este punto, mantengámoslo presente, porque es un punto de diferencia esencial con lo que plantea Osterriart. Es decir, Luquet va a decir que en ese ejercicio neuromuscular, cuyas acciones están referidas a un placer motor, movimiento del brazo, de la mano,
en determinado momento constata alguna semejanza accidental con el objeto o con un determinado objeto. Por lo tanto, ahí va a haber aparición de la intención y de la interpretación. Como este momento posterior habla de un realismo frustrado entre los 4 y los 5 años, el niño ya intenta reproducir la realidad, es decir, acá hay una intención figurativa. Por eso hablamos de esa diferencia entre el realismo fortuito y el frustrado. El fortuito lo dice fortuito porque encuentra una semejanza accidental que lo lleva de algún modo, dice Luquet, a la representación deliberada, a luego buscar una intención y una interpretación. Pero el realismo frustrado, ya hay intención de reproducir un objeto, solo que es frustrado, porque su confección gráfica es, digamos, incompleta, no llega a reproducir en la imagen gráfica aquello que el niño intenta reproducir. El realismo frustrado corresponde a los 4 o 5 años, es una fase de incapacidad sintética, es decir, no puede haber síntesis, no puede sintetizar en el gráfico los elementos que componen y que le den coherencia a ese gráfico, y entonces hay elementos de la copia que están yuxtapuestos en lugar de coordinados en un todo. ¿Se acuerdan que como características del pensamiento preoperatorio que era la yuxtaposición? ¿Lo vieron con Raquel o con Liliana? La yuxtaposición, ¿recuerdan? ¿Cómo, profe? Perdón. La yuxtaposición. Porque plantea, hay una... Sí, ¿quién está hablando? ¿Catherine? No, sí, perdón, yo no. No. Hay una compañera está hablando. Bueno. Sí, pero me parece que no le funciona bien el micrófono, capaz, por eso la escuchamos muy bajo. Bueno, capaz que lo puede escribir, a ver. La yuxtaposición como características del pensamiento preoperatorio, fundamentalmente del estadio preconceptual o simbólico. Es que no conserva, digamos, la posición real de cada elemento, sino que lo pone todo separado. Exactamente, por eso es incapacidad sintética. El elemento yuxtapuesto es reunir las partes sin relación. Y en el dibujo se ve muy bien. Aparece un dibujo con el sombrero en un costado. Es decir, el niño toma en esa construcción de su modelo interno los elementos de una figura humana, por ejemplo, pero están yuxtapuestos, es decir, están las partes, pero no tienen relación entre sí. Mientras que en el sincretismo, que es otro elemento, también aparecen elementos sincréticos, pueden aparecer en el dibujo y son típicos del pensamiento preoperatorio, en el sincretismo el niño va a relacionar, es decir, presenta un todo y relaciona todas las partes sin que haya una relación de causa y efecto entre esas partes y el todo. Entonces, en el realismo frustrado, así como en el realismo fortuito aparecían los garabatos, en el realismo frustrado van a aparecer los monigotes. Los monigotes son esas figuras ovoides de las cuales salen líneas a la manera de miembros superiores e inferiores y en general, a la manera de dedos, aparecen muchos apéndices filiformes que pueden ser en cantidad 5, 8, 10, en esa idea del niño de generar algún tipo, digamos, de similitud con la figura humana. ¿Por qué realiza estos monigotes? Bueno, hay un interés que tiene que ver con dibujarse a sí mismo o con dibujar después, cuando reitera estos monigotes, a las figuras parentales cercanas, significativas. Entonces, en principio, en general, aparecen estos monigotes
que es la representación de la figura humana con estas características. Estos son los primeros garabatos, realismo fortuito. Acá ya empieza, digamos, a dar una interpretación, dice que es Boca River, muy actualizado el dibujo, ¿no? Boca River, son los helicópteros con monstruos, ¿sí? ¿Por qué piensan ustedes que un niño que está en la época del garabateo, fíjense que ya hay figuras que no solamente son líneas, sino que aparece una figura que tiene una posibilidad acá, hay una figura que es como una figura que está más delimitada, una figura cerrada. Este es otro momento más complejo de poder hacer no solamente el barrido, sino además figuras que pueden ser figuras redondeadas y cerrar una figura. ¿Por qué dirá que es un Boca River, por ejemplo, pero que además es un helicóptero con monstruos? ¿Por qué dirá eso un niño cuando hace la interpretación? Alguien le dice, ¿qué dibujaste? A veces el niño dice, son dibujos. Pero otras veces le da una interpretación que puede ser acorde a la intención o no de lo que dibujó, y dice tanto que es como un partido de fútbol, podría ser Boca River, pero después dice helicópteros y monstruos. ¿Qué permitiría también pensar del dibujo? ¿Qué expresa? Si nosotros decimos que vamos a ver el dibujo como expresión del desarrollo infantil, ¿nos interesa solamente que grafique Boca River o un helicóptero? O cuando nos dice que es Boca River y nos dice que es el helicóptero con monstruos, ¿qué está dibujando? ¿Qué dijimos que va a hacer lo que llama su atención? Ahí puede ser que esté dibujando una situación cotidiana, o sea, algo que fue a la cancha, digamos. Por ejemplo, es de otra época, pues, si fue a la cancha es de otra época, bueno, ahora no tanto, pero sí una experiencia, es decir, lo que dirá, aquello, motiva esos dibujos, aquello que fue parte de sus propias experiencias, la experiencia del niño, recuerden los factores de desarrollo, recuerden que Piaget toma este autor, entonces parte de la experiencia, lo que el niño experimenta, pero también dentro de la experiencia aquello que le llama la atención, aquello que, digamos, compone su mundo y compone determinados elementos de su entorno, de su ambiente, que le llaman la atención. Pero además vamos a agregar otra cosa también, que esto nos va, digamos, a permitir también después pensar cómo lo plantea el otro autor, Osterrier. También es posibilidad de expresión de emociones. El niño cuando dibuja está expresando también sus emociones. Y esto es lo que motiva que muchos autores han ido conceptualizando el dibujo en su valor diagnóstico. Muchos de los test psicológicos componen, digamos, incluyen dibujos con indicadores muy precisos que van a marcar lo que es esperable, los logros, lo que se espera de situaciones patológicas. Y por lo tanto también el dibujo es tomado posteriormente en ese sentido, en aquello que permite una expresión de emociones, además de intereses o de experiencias que son significativas para el niño. Bueno, acá el niño dice, perdón, un auto, es decir, fíjense que también acá coexisten el trazado, el trazo del garabato, el garabateo, con formas que ya la observan, que ya aparece como un indicio de lo que va a ser un monigote. Monigote, renacuajo también hablan los autores por las formas que tienen.
Y acá hay ya más netamente una complejidad en el garabateo, porque empieza a ver estas figuras que van siendo circulares y después la posibilidad de hacer bucles. Este movimiento de bucles, fíjense que tiene mayor precisión. Se involucran movimientos de partes, digamos, de distintas partes del brazo que coinciden con la coordinación entre la aprehensión y la visión, que se va ajustando. Y acá en este otro dibujo hay más elementos que son del nivel del garabateo. Bueno, acá dice hay un hijito, hay una mamá, están los ojitos, una casa, los ojitos de la casa, es decir, el niño va haciendo una interpretación de las distintas figuras. Y acá ya aparece lo que podemos ubicar en Luquet como el realismo frustrado, donde comienzan a aparecer estas figuras, estos monigotes, que le da la interpretación de qué es la mamá y de qué es el hijito. Estas figuras comienzan a reiterarse, no de una manera estereotipada, sino que en la medida que las reproduce, fíjense estos típicos monigotes, ¿sí? Este ovoide con estas líneas que hacen de brazos, de piernas. Acá ya le empieza a agregar los ojos, sin pupilas, los pelos, acá los hace todos los pelos parados. Acá pareciera que, bueno, acá ya le agrega lo que podría ser la boca, acá netamente va cambiando, va agregando elementos, comienza a agregar elementos en el rostro, esta figura que acá podría ser la nariz, a diferencia de este primer dibujo, si es que la secuencia la dibujó en este sentido. Acá dentro de las figuras aparece mucha más elaboración y ya hay un intento, muchos dibujos aparecen así, hay un intento de figurar el cuerpo en este formato, ¿no? Donde está el ombligo, pero no llega a cerrar el cuerpo. Aparece la mano, hay más detalles en todo el rostro. Y la particularidad del dibujo es que no guarda coherencia con el tamaño, ocupa casi toda la hoja del papel y está como suspendido en la hoja de papel el dibujo. Acá ya lo ubica, entonces ya está ubicado en lo que puede ser una línea de base, que en realidad no hay una línea de base en la realidad, pero esta es figurativa, una línea de base donde ya hay elementos dentro del realismo frustrado, elementos que van, digamos, haciendo una transformación, y acá hay otras figuras y otros elementos que son parte de este gráfico. Una de las características es lo que se llama, digamos, hay un rebatimiento y una figura vista a vuelo de pájaro. El rebatimiento son estos dibujos que en la intención de poder dibujar hacen estas figuras como caídas, como puestas así para que se les vea el rostro, en este caso, acá, en este caso o en este otro, ¿no? Ese intento realista de comenzar a dar cuenta de todos los aspectos. Fíjense también las patas de la mesa, entonces ¿qué hace? La mesa como si estuviera totalmente apoyada con las patas extendidas. Entonces acá se componen en este dibujo lo que se llama como una vista a vuelo de pájaro, como si estuviese visto desde arriba, pero también hay rebatimiento. Ya nos vamos acercando, y en este dibujo también lo podríamos decir, porque fíjense que las figuras ya están mucho más completas, ya hay 2 dimensiones en los brazos cerrados, el rostro ya está completo, con pelo, las figuras ya tienen otra confección totalmente distinta de lo que son los monigotes. Entonces ya vamos hacia el realismo intelectual, que lo va a ubicar Luquet entre los 6 y los 8 años.
Ya el dibujo ha superado las dificultades primitivas, pero proporcionan algunos aspectos conceptuales, pero no tiene, digamos, no pone, digamos, no tiene la posibilidad de poder hacer un dibujo con una perspectiva visual. Un rostro de perfil va a tener 2 ojos, porque el hombre tiene 2 ojos, se verá el alimento en el estómago de una persona, entonces va a haber transparencias. ¿Por qué lo llama realismo intelectual? Porque dibuja lo que sabe. Todo lo que sabe lo va a tratar de plasmar en el dibujo. Dibuja el objeto como lo ve, pero además le va a agregar todo lo que sabe de él. Es decir, por eso lo denomina intelectual. No toma en cuenta la perspectiva y un plano, digamos, topológico, un primer plano, pero igual va teniendo en cuenta las relaciones. En este punto, Piaget lo que va a plantear es que primero hay una conceptualización y posteriormente el dato perceptivo, porque posteriormente va a dibujar lo que ve únicamente. Por ahora dibuja lo que sabe, y en este sentido Piaget pone el acento, cuando lo toma Luckett, pone el acento en que en principio hay una conceptualización que se anticipa, digamos, a lo que es la posibilidad de poder graficar con el dato perceptivo en sí mismo. Bueno, este es un dibujo de 6 años, donde acá el dibujo ya comienza a tener otras características. Aparecen las figuras humanas, aparecen los distintos planos, hay una parte superior que está donde ubica el cielo, hay una parte inferior donde se ubican las personas, donde ubica distintos elementos. ¿Por qué piensan que hay este cambio en estos dibujos en el primer grado, a los 6 años, con esta ubicación entre lo que es el cielo, lo que es la línea de base, las figuras, esta escena de una plaza? Aunque las proporciones tienen algunos problemas, acá hay una flor que está por encima de las hamacas. ¿Qué es lo que puede cambiar la confección de esos dibujos que van como, ¿no? Suspendidos de la hoja, con un gran tamaño, a esta posibilidad de utilización del espacio gráfico, digamos, que ha actuado a los 6 años? Fíjense lo que dice arriba, el nombre, pone el número de la escuela. La escolaridad, la situación escolar. Claro, acá el niño se presenta, además del nombre, ¿no? Pone nombre, 2 puntos, escuela número 66. Es decir, se presenta de esta manera. Acá estoy en la escuela, tengo 6 años, estoy grado primo año, está en primer año, en realidad es primer grado. Entonces, ¿qué presenta? Bueno, presenta todo este medio externo, chicos jugando, el sol, mariposas, pájaros, una flor que crece, un niño con barrilete, las sonrisas de acá de esta figura que pareciera que es la de dibujante. Es decir, también el niño nos va contando a través de un dibujo sus propias experiencias. Leemos en este dibujo la expansión, la amplitud, la importancia de lo externo y además la importancia de la escolaridad, que además ayuda y en algunos momentos y en algún sentido también inhibe esa creatividad del niño, porque si dibujo un lago rojo, ya la docente le va a decir, no, lo tenés que hacer azulado o verde azulado. Es decir, también la escuela comienza a limitar la creatividad, pero por otro lado también lo ayuda al niño a la integración, a la inclusión, y también en este caso nos muestra, y nosotros leemos, una, digamos, satisfacción
por presentarse como una persona, como una niña o como un niño incluido en la escolaridad. Acá se ve claramente la transparencia. Dibuja lo que sabe. Hacia acá la persona que está en el timón, el capitán, el marinero, quien sea que está en el timón, porque sabe, y por lo tanto, este es un dibujo donde figura la transparencia, realismo intelectual. ¿Dónde lo ubicamos este dibujo? En realismo intelectual. Acá también hay realismo intelectual. Fíjense el tipo de pensamiento preoperatorio. El avión le puso Ezeiza. Al sol le hace rostro. ¿Qué es esto? ¿Cómo llamamos a esto? Animismo. Muy bien. ¿Por qué animismo? Porque le da vida a los objetos Porque la vida. inanimados, que no tienen vida, de hecho. Exactamente, típico del pensamiento preoperatorio, dibujarle el rostro a un sol es animismo, ¿sí? Como característica teníamos yuxtaposición y sincretismo, tenemos artificialismo, centración, egocentrismo y animismo. Acá en este dibujo lo vemos, ¿sí? Características personalizadas al sol. El sol a veces lo hace serio, a veces lo hace con anteojos, a veces lo hace sonriente. Muy bien. Después, esta incapacidad sintética que se ve acá, la casa y el camino aparece como una cinta que sostiene, es decir, primer plano, la dificultad de poder realizar un dibujo con una perspectiva. Otra característica del realismo intelectual. Y acá, ¿por qué dirá Ezeiza? El avión se llama Ezeiza. En un ejemplo que se le preguntaba a un niño, bueno, ¿qué es un aeropuerto de 6 años? ¿Qué es un aeropuerto? Bueno, es donde mi tío se va de viaje. ¿Sí? Entonces, ese tipo de pensamiento que aún a los 5 o 6 años persisten estas características, es ese tipo de pensamiento donde hay preconceptos, siguen apareciendo, es un tipo de pensamiento que hay preconceptos, donde se relaciona una característica con otra. El avión se llama Ezeiza. Es decir, ahí hay una integración y le falta la posibilidad de conceptualizar. Ezeiza es un lugar donde salen y llegan aviones. Entonces, en el dibujo muchas veces se está expresando el niño cómo piensa. Así como Piaget decía, de la pregunta del niño sabemos cómo piensa. Nosotros vamos a decir, de lo que dibuja el niño también nos está indicando lo que está pensando. Bueno, acá aparece otra vez el animismo y aparecen elementos que tienen que ver con el movimiento. Para figurar el movimiento, el niño hace, en este caso, todo el recorrido hasta con flechitas para dar, digamos, para orientar de que hay en este caso, un animal que se está moviendo. Bueno, cuando hablábamos de la posibilidad, digamos, de ver este dibujo abuelo de pájaro, rebatimiento, este es otro ejemplo. Es una mesa con sillas, pero está todo como aplastado, está todo como rebatido, y visto desde un plano como si fuese desde arriba abuelo de pájaro. El niño también tiene interés en poder plasmar y en poder contar una historia en sus dibujos, en poder expresar de esta manera ubicaciones, en poder señalizar cada una de aspectos que está, digamos, en su interés. Acá
pareciera que está dibujando como una parte de una ciudad, donde hay micros, autos, está interesado en todo esto. Y hasta acá hay una imagen como si estuviese dibujando un cementerio también. Entonces también nos va a guiar sobre las preocupaciones, no solamente sobre la intención y la interpretación, sino sobre las preocupaciones. Expresa las emociones y también expresa determinadas preocupaciones que puede tener de momentos determinados. Bueno, finalmente llegamos a partir de los 9 años al realismo visual. Es decir, acá comienza a poder dibujar lo que ve. Realismo intelectual, lo que sabe, dibuja lo que sabe, realismo visual, lo que ve. Reproduce la realidad con las reglas de la perspectiva. Es una representación naturalista que incluye elementos geométricos, trazos más variados, más figurativos. Es decir, acá el dibujo ya tiene más, digamos, una posibilidad de que haya semejanza entre lo que el niño realiza en el dibujo y el objeto que está dibujando. Desaparecen las juxtaposiciones, las transparencias, la estereotipia, y trata de lograr una apariencia visual. Hay movimiento, distancia, luz, incluye el medio. Entonces, bueno, acá este dibujo, que ya lo vamos a ubicar por la confección que tiene, bueno, pareciera que su interés está puesto acá en dibujar un auto de carrera, donde hay todos elementos que están en distintos planos, y el dibujo más grande es el del auto, que parece que es lo que representa en este momento su interés. El movimiento, bueno, está dibujando el mar, las olas, y acá está dibujando el movimiento, ¿sí? Con distintas expresiones del rostro, ¿no? Algunas parecen como, digamos, de más sorpresa o temor, y otras con más sonrisa, donde acá lo que está, digamos, un dibujo bastante llamativo, interesante, respecto a cómo el niño intenta reproducir el movimiento. Vuelve a aparecer el animismo, a pesar de que es un niño más grande, el movimiento, este interés, fíjense, todo lo que se dedica a hacer la red, el tiempo que le ha llevado para poder hacer la red de el arco. Y el Sí. pastito, profe. Y el pastito. Pastito por pastito. Sí, por eso fíjense el tiempo que puede llevarle. Entonces, el dibujo ocupa un tiempo del niño que es muy valioso, como cuando se dedica a jugar y pasa horas con un juego. Con el dibujo es lo mismo, pero además plasma en ese dibujo intereses propios, los plasma en el juego, pero también en ese dibujo, su interés, sus ganas de mostrar, y sobre todo hay cuestiones. Hay autores que hablan de que esto tiene que ver un poco con la filogenia del ser humano. El ser humano en las épocas de la prehistoria, cuando comienza a dejar sus huellas en determinados lugares, en una caverna, es esa posibilidad de aprender el mundo, la aprehensión del mundo y la posibilidad de dejar algo como una imagen, algo visible propio, porque el dibujo va a quedar. El juego puede desarmarlo, aunque los objetos le queden, pero arma un juego y lo puede desarmar, luego lo recrea, pero ese dibujo va a quedar plasmado, y por lo tanto es una propia, digamos, construcción, es una propia obra, y está lo creativo del niño en ese dibujo. Nos va a dar muchos elementos para poder pensar en qué momento está, qué logros tiene, cuáles son sus intereses, qué experiencia tiene, pero además cuáles son las emociones internas y qué nos está diciendo con ese dibujo. Bueno, acá este es un dibujo de 10 años y uno puede llegar a pensar, bueno, está expresando algo, fíjense, está todo
todo inundado. Este coche quedó inundado, pero acá hay alguien que va en un bote. Pudo haber vivido una experiencia de inundación, es posible, y que entonces da como una idea, digamos, de que no es una lluvia o una tormenta, porque acá ya va alguien, ¿no? Y fíjense qué hizo acá, como una alcantarilla, y va ¿no? Este bote con una persona por acá, mientras que hay acá un auto, ha quedado anegado en el agua. Es decir, bueno, el dibujo en sí mismo nos da algunos datos, ¿sí? Nos empieza a dar datos, pero para poder avanzar y para poder nosotros dar algunas otras, hacer algún análisis, necesitamos las verbalizaciones del niño. Uno empieza a hacer una aproximación, entonces en un dibujo así, bueno, vamos a buscar algunos indicadores. Fíjense que tiene 10 años, pero acá en este árbol acá hay transparencia. Esta transparencia ya fue superada, digamos, en cuanto a la confección del gráfico. Y por otro lado, bueno, también tiene elementos donde va haciendo las ventanas con balcones. También acá se detuvo, ¿no? Muy puntualmente en ventanas que están cerradas, pero esta está abierta, ventana abierta, ¿sí? Muchas de las ventanas están cerradas, pero esta puerta también pareciera que está abierta. Entonces uno se puede detener para ver cómo ha confeccionado este gráfico, ¿sí? ¿Qué se le ha pedido? ¿Qué consigna se le dio? Si fue una consigna la que se le dio al niño. Y entonces va a empezar a encontrar estos elementos, ¿no? Bueno, ¿qué dibujó? Entonces, bueno, en principio, ¿y qué situación? Bueno, se llevó mucho tiempo para poder dibujar todos estos enormes charcos, y las gotas no son gotitas de una lluvia, son gotas muy grandes las que está dibujando, muy grandes, en todo el dibujo, en todo el dibujo. Entonces, ¿uno qué tiene? Bueno, va teniendo todos estos elementos, y al mismo tiempo, bueno, también hay un árbol y hay como, digamos, cuestiones que tienen que ver con más, digamos, con cierta creatividad y con cierta idea de lo que puede ir creciendo, como los árboles, pero también hay elementos simétricos que hace, ¿sí? Las dos ventanas, de los dos lados los árboles, este edificio y este otro edificio, hay muchos elementos que están en simetría. Entonces uno empieza con todas estas cuestiones. Pero después, fíjense acá que está cortado, pero fíjense el humo que sale de la chimenea, un humo muy espeso, muy grande. A veces son climas de mucha tensión y de mucha angustia lo que el niño nos cuenta. Pero ¿qué nos falta? Y nos falta la verbalización, nos falta la historia, nos faltan los datos, nos faltan las historias familiares y la verbalización del niño y muchos otros dibujos. Pero si el dibujo en este primer momento, en este primer nivel, nos empieza a dar algunos datos, donde el niño está expresando emociones internas, a veces muy complejas. Bueno, el primer nivel, volvemos a hablar de Garabato, para este otro autor, para Osterrier, va a estar determinado, vuelve a decir, por la maduración neuromotriz, y va a haber una intervención cada vez más creciente de la actividad perceptiva y del control visual. En ese primer nivel no hay intención figurativa. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo comienza el dibujo? Bueno, necesita, digamos, aparecer la intención figurativa. ¿El garabato es parte de lo que es el desarrollo del dibujo? Sí, pero es en realidad un antecedente donde hay un trazado, donde hay elementos de la maduración neuromotriz presente, donde no hay intención figurativa, es el movimiento en sí por el placer del mismo movimiento. Pero cada vez hay más actividad perceptiva que está en relación con el control visual. Entonces, hay una satisfacción por la producción de los efectos visibles y el niño comienza a relacionar que ese movimiento que hace queda plasmado en la hoja, lo que él
hace con el movimiento, teniendo un objeto, en este caso, bueno, es teniendo un crayón, lo que hace es producción propia. Y ahí empieza, digamos, a poner atención. Hay una vivencia sinestésica que se acompaña de una experiencia visual. Acá la importancia, digamos, de lo que va a plantear este autor es que esa vivencia, fíjense, vivencia sinestésica y una vivencia de un movimiento. La vivencia de movimiento se va a acompañar de la experiencia visual porque el niño observa, puede mirar lo que está, digamos, moviendo, pero se va a relacionar con vivencias sinestésicas anteriores. Y esas vivencias sinestésicas, o sea, vivencias de movimiento, se van a ir integrando en este momento y se van a ir integrando con lo motriz y con la experiencia visual. Quiere decir que está la vivencia sinestésica, el movimiento, lo placentero, la experiencia visual, la atención, que van a confluir para que el niño comience, digamos, desde ese nivel de garabato, a pasar a un momento donde el niño le comienza a asignar un significado. Esas primeras nominaciones van a ser arbitrarias. ¿Por qué dice el autor que van a ser arbitrarias? Porque las cambia. Hice un auto, hice un caballo, hice un perro, las va a cambiar. Pero esto va a significar, cuando le asigna un significado, vamos a estar ya en el pasaje a lo representativo. Cuando estamos en el pasaje a lo representativo, vamos a decir, ya vamos a ir a un nivel siguiente. La secuencia en el garabateo es que primero hace trazos lanzados, luego hace un movimiento de barrido, va a llegar a hacer movimientos circulares hasta poder hacer bucles. Es decir, a partir de los 2 años va a ser garabatos variados y va a haber una posibilidad de interrupción voluntaria del movimiento. Entonces, la posibilidad de interrupción voluntaria del movimiento le va a dar, digamos, la posibilidad al niño de lo que se denomina control de partida. Comienza a hacer, por ejemplo, un brazo, se detiene para volver al centro de la figura. Control de partida, levanta el brazo porque hay una interrupción voluntaria de los movimientos y entonces se denomina esto control de partida. Y luego aparece el control doble, es decir, cuando el brazo ya no se hace con una línea, sino que el brazo se hace con 2 líneas cerrada y por lo tanto ya va a tener más la idea de una confección de un brazo, por lo tanto hay un control doble. La posibilidad de hacer la espiral continua es alrededor de los 3 años. Ahora, acá aparece esa diferencia que yo les planteaba que hay con Luquet y que el autor la toma, porque él dice, es la aparición de la función semiótica y no la semejanza la que hace que el trazo adquiera valor de signo o símbolo. En todo caso, la semejanza, cuando el niño comienza a ubicar la semejanza entre el objeto y lo que está dibujando, más que crearle, le confirma el propósito representativo. Este es un punto importante de diferencia entre lo que plantea Luquet y lo que plantea Osterrier, porque Luquet dice que en determinado momento encuentra una semejanza, es decir, va a haber una semejanza y entonces interpreta el dibujo. Y Osterrier dice no, es la función semiótica, o también la denomina la función simbólica, es la que le permite que el trazo vaya a adquirir el valor de signo o de símbolo. Quiere decir que el dibujo se incluye en la función semiótica. Forma parte, dirá este autor, de la función semiótica y va a adquirir valor de signo o valor de símbolo. Quiere decir que va a haber un significante diferenciado del significado, ¿sí? Y puede ser que tenga un valor de signo en tanto se va ajustando más a una determinada figura
o puede tener un valor de símbolo. Entonces, inclusive dice, en ausencia total de semejanzas, el gesto de trazar puede ir evocando experiencias senestésicas, y esas experiencias senestésicas van a ser las que van siendo complementarias con la atención, con el placer del movimiento, con todo aquello que va a ir conformando la posibilidad de que se constituya la representación mental. Bueno, en relación también este autor va a hablar, ven acá hay un dibujo de la hoja está, ¿no?, completa del garabateo, pero ya hay distintos tipos de garabatos, y ya hay circulares y ya hay bucles. Y lo que la interpretación que da es que dice que, que hizo un avión. Acá la familia del Chavo, con figuras circulares, cerradas. Ahora, el espacio interno está separado del externo, porque va tomando una consistencia perceptiva particular en el niño. Estas entidades, por ejemplo, fíjense que de este dibujo que ocupa toda la hoja, porque el niño está ahí en un garabateo, este otro dibujo ya empieza a ver entidades individualizadas. Y esa entidad individualizada toma en sí mismo una importancia que le va a dar ese valor representativo al dibujo sobre la hoja. Esa entidad individualizada va a hacer que después haga una, haga otra y las vaya reiterando con unos formatos distintos, formatos gráficos distintos. Entonces, toma un valor de entidades individualizadas, es una estructura unitaria respecto de su contexto. La forma cerrada es algo que puede significar cualquier cosa, al principio le puede dar interpretaciones variables. Ahora, ¿qué pasa con la verbalización? Dice, ¿qué pasa cuando aparece la posibilidad de desarrollo del lenguaje? Pensemos que las conductas semióticas, una de ellas es el lenguaje, y por lo tanto hay una relación entre la verbalización y el grafismo. Colabora el lenguaje, enriquece el grafismo. ¿Y de qué manera se van uniendo? Es complementario. En un primer momento, el lenguaje resalta el grafismo. Posteriormente, el lenguaje se va a unir al grafismo. Y entonces el niño dice, digamos, voy a hacer un bastón, esto es redondo, vuelve a decir redondo, es decir, el lenguaje acompaña y se une al grafismo. Entonces, mientras el niño hace algo circular, va acompañando con el lenguaje diciendo redondo, redondo. Y después, en un tercer momento, el grafismo manda al lenguaje. Ahí está la relación propiamente simbólica, porque el niño va a ir enumerando las partes de un todo, y entonces va a decir, bueno, primero hace el dibujo y después dice, bueno, hice este dibujo, o va a ir enumerando las partes. Entonces dice, bueno, esa es la relación que es propiamente simbólica. Bueno, acá el niño dice que hizo un avión, los picapiedras. Fíjense que las interpretaciones son variadas. No tiene que estar acá las figuras de los picapiedras, sino que, bueno, hace estas figuras y le adjudica esa nominación. Si ven acá ya hay una figura que está cerrada y es muy similar, y acá también parece que ya está dibujando monigotes. Muchas veces van a encontrar estas figuras de transición. Hay garabateo y ya empieza a haber monigotes. Un avión, parece que los aviones son algo que impactan a nivel de la experiencia del niño. Un avión y un redondel. Va a haber otro momento en que va a decir el niño, bueno, hice un redondel, pero es una pelota. Ahí verdaderamente está lo simbólico.
porque aparece este objeto como significante de otra cosa. Hice un redondel, pero es una pelota. Eso que está expresado con el lenguaje indica verdaderamente la presencia de lo simbólico. Un significante que alude a un significado ausente. Bueno, acá hizo mi perra, en este punto, son estos como trazos muy recortados, muy inconexos todos, pero en el medio, bueno, dice que hizo mi perra, una nave espacial con los supersónicos. El nivel 2 es el nivel del esquematismo, el nivel siguiente, va de los 3 a los 9 años. Acá el esquema es un vocabulario de estructuras gráficas con valor representativo. Cada esquema es un ejemplar y aparecen los ideogramas. El ideograma es la forma reproducida. Se reconoce a su vez como lo que es y como otra cosa. Este tiene una función de significante diferenciado. ¿Cómo los va a llamar? Los va a llamar esquema, los va a llamar ideogramas, los va a llamar conceptos gráficos. ¿Por qué? Porque ese esquema, como les decía, va conformando entidades individualizadas, va a quedar como un esquema que tiene una función significante diferenciada, esa es la característica, y lo va a reproducir, no de forma estereotipada, pero lo va a reproducir como una forma de reiterar el esquema para consolidarlo también. Los esquemas son individuales, hay juxtaposición, fíjense que estamos hablando de 3 años, y una combinación de elementos gráficos simples. Lo denomina fase numerativa, porque puede decir otro y otro y otro y otro, y entonces a veces hay una reiteración de elementos que empiezan a ser esquemáticos, como elementos individuales. Bueno, después hay una combinación de esquemas en escenas elementales a los 4 años. Esas escenas elementales van a referir, digamos, a una figura con algo más que puede agregar, hasta pasar a la combinación de esquemas más complejos, paisajes, a los 5 o 6 años, donde representa el movimiento y el espacio. Hacia los 7 o 9 años la representación es más flexible, más anecdótica y más realista. Bueno, acá están estos monigotes, hay una adjudicación, digamos, de que son figuras de la familia, son similares en distintos tamaños. Acá a los 4 años dibuja estos esquemas, ideogramas. Este es un dibujo de 3 años y 6 meses. Hay monigotes con figuras, ven que hay figuras cerradas, pero ya hay aparición de monigotes con características. Este es como más primitivo porque le hace todas estas figuras, todas estas líneas filiformes alrededor de lo que es esa zona ovoide. La lluvia, un sol. Entonces las escenas elementales comienza a poner en relación a los elementos, hay juxtaposición, combinaciones sencillas, comienza a aparecer la figura de la familia, puede aparecer la diferencia sexual en los dibujos. Fíjense acá lo que hablábamos de control de partida, ¿no? Y de control doble. También en un mismo dibujo puede haber elementos que son, digamos, de momentos previos y momentos posteriores. Este es un dibujo de 4 o 3 años, donde hay una sola línea que está graficando el brazo, y acá ya le hace el brazo en 2 dimensiones, en el mismo dibujo. Este es un típico dibujo que está en transición de elementos nuevos que van complejizando el gráfico. Bueno, acá hay un dibujo donde hace una nena y otra, ven que se repite, una nena
una nena, ¿sí? Elementos, esquemas, son esquemas que se repiten. Acá hay una intención de poder ya hacer en 2 dimensiones, pero miren cómo le sale el dibujo. Las piernas así largas y los brazos como 2 brazos, falta que los acerque para poder unirlo en 2 dimensiones. Tiene una idea acá como de un payaso por este bonete que hace acá, como de piernas largas. Bueno, tendríamos que tener la verbalización del niño. Bueno, este es otro dibujo de monigote con una escena simple. Acá hay otro elemento que empieza a aparecer en la confección del gráfico. Elementos del rostro, una escena simple que se va complejizando porque agrega otros elementos, agrega un movimiento. Escenas simples también que se van complejizando. Acá aparecen estos elementos individualizados que hacen que pueda comenzar a dibujar la familia. Los tweets. Todavía no hay posibilidad de realizar dibujos proporcionados. La figura humana tiene el tamaño de la casa, pero esta es una figura humana completa con elementos que diferencian a cuestiones que tienen que ver con el sexo, porque le hace la pollera, puede que no sea, digamos, una indicación precisa, pero son elementos que trata de hacer algún tipo de diferencia entre lo que podría ser, en términos generales, varón y mujer, más allá de que hoy vamos a pensarlo en otros términos, esta cuestión de lo binario y lo no binario, ¿no? Siempre nos dejamos esa idea más amplia, más abierta, pero bueno, acá, en función de poder pensar en este dibujo, vamos a poder pensar si es una nena, bueno, se hizo con estas características. Bueno, acá está lo que veíamos en un primer momento, si hace una parte de la figura no le gustó como estaba, lo deja, no rompe, no deja, vuelve a hacer la figura completa. Este es un dibujo de 4 años y unos meses, la figura está completa, con el nombre, un primer plano donde hacen una línea de base, todavía acá también como una cinta el camino, todavía la perspectiva no está lograda, pero hay una línea arriba de cielo, el dibujo con animismo y una línea de base. El movimiento del cual hablábamos, estos dibujos de pájaros que parece que van hacia abajo en picada, pero bueno, fíjense acá las piernas, grafica un movimiento, las escenas comienzan a ser más complejas, hay elementos de movimiento, figuras de perfil, elementos que componen y que acompañan la figura. Acá vuelve a aparecer el movimiento. En todos estos dibujos podemos ver que hay un interés en acá, esta figura que está caminando, ¿sí? En poder graficar el movimiento de esa figura. En este dibujo de 6 años aparece el animismo, 6 años sigue apareciendo el animismo, y acá aparece, bueno, algunas ideas o fantasías, este pajarito con un poco como una gestualidad del pájaro con cierto temor, trata de ir volando a esta roca y atrás lo persigue el cocodrilo. No sé con qué futuro, porque la roca que ha hecho como lugar de llegada es un poquito baja, pero también nos expresa los temores a los 6 años, esas elaboraciones psíquicas del niño, y entonces se presenta y grafica, desplazado en los animales, temores propios internos de persecución, de temores, de pérdidas, de tener que buscar lugares seguros.
Bueno, el movimiento también se expresa a veces en estos dibujos, en este caso lo hace sobre la ladera de la montaña. Acá están los esquemas, que si uno los mira con detalle no son estereotipados, tienen diferencias, hay distintas formas expresivas en estas figuras, en los rostros de estas figuras, si bien están todos como en el aire, colgados, no tienen referencia de nombres, pero bueno, tienen el color. El color le da un brillo al dibujo, ese colorido que tienen, y algunos rostros como expresivos, todos mirando con los ojos abiertos, con distintas expresiones, ¿no? Acá fíjense lo florido que está, ¿no? La niña o esta figura, aparentemente una niña con todas estas flores. En el nivel 2 de la escena compleja ya aparece el paisaje, va combinando esquemas de escenas complejas, entonces hace la línea de tierra, hace la línea de cielo, hay una secuencia narrativa, los personajes se van animando, como veíamos, hacen los dibujos de perfiles, le hace una trayectoria, y acá vuelve a aparecer la escuela, acá aparece este sol animado, algunos elementos que están un poco en el aire, a veces el niño dibuja a raíz de alguna lectura, parece un robot, bueno, alguna lectura, a veces se le pide al niño que haga algún dibujo de una lectura o algún cuento. Igual aparecen estos dibujos, si bien ya en este nivel no hay transparencias, pero acá aparecen todavía transparencias, pero ya hay más adornos, ya hay más, digamos, una intención de darle al dibujo otras características, el colorido. Fíjense los detalles estos, ¿no? El rostro, este sol que mira con cara, digamos, de entusiasmo, y con esa sonrisa y esos labios sobremarcados que está también mirando. Bueno, acá hay una escena que se complejiza, escena compleja de 5 o 6 años. Fíjense la similitud de esta sonrisa tan exagerada con esta, qué preeminencia de la boca está, como está marcada la boca con esa sonrisa. A veces, bueno, son indicadores que van apareciendo, y hay elementos de un dibujo más elaborado, pero después hace los bracitos de esta manera que más se asemejan a un primer monigote, cuando hay una figura mucho más completa. Miren este sol, que aparece con tantos rayos sobre estas figuras, que son más de personajes, estas figuras más televisivos. Acá partes del cuerpo cortadas. En nivel 2, de 7 a 9 años, ya es el final del esquematismo. Los esquemas se flexibilizan, se diversifican y empiezan a aparecer las figuras más anecdóticas, realistas. ¿Sí? Hay más, digamos, los elementos diferenciados tienen un carácter más específico relacionado a la representación, hay mayor datos visuales, empleo de colores de manera más realista, y que además están expresando que incrementan más las experiencias y el conocimiento del niño. Bueno, lo más anecdótico acá aparecen ya, cuentan historias, una amiga que dice a la otra te quiero mucho, ya las niñas estas coloridas, con moñitos, el pelo, las figuras, la boca. Y este es un dibujo hecho de memoria, no sé si las chicas siempre les preguntan en presencial quién es este personaje, y las chicas siempre lo saben. ¿Lo saben quién es? Sailor Moon. Sí, muy bien. Sailor Moon. Todavía me sale, todavía lo conocen, digo, en algún momento tal vez por las generaciones tal vez no lo conozcan.
Sailor Moon, y que esa niña lo dibujaba así, tenía 6 años, es decir, si hablamos de modelo interno, estaba construido, y dibujaba de memoria, de esta manera, y entonces, en este momento, de manera muy creativa, hacía princesas, y estos dibujos así tan elaborados, en este, digamos, final o el momento anterior, final para lo que vamos a ver nosotros, ¿no? Del realismo, ya de un realismo convencional, donde las figuras están mucho más adecuadas a lo que el niño visualiza y a lo que quiere que haya semejanza con las figuras. Después ya en el último nivel se va a ir extinguiendo. Bueno, acá también hay movimiento. Y lo que les quería decir es que en este caso, en esta niña que hizo este dibujo, posteriormente, en el momento en que finaliza, en que decae el dibujo con la importancia que tiene, continuó. Y lo que hacía después, ahora no sé si lo sigue haciendo, eran unas imágenes como de caricatura, como unas pequeñas muñequitas de polleritas muy graciosas y rostros maquillados con unos ojos enormes, realmente llamativo, de colores, muy, muy hermoso, muy creativo y muy llamativo. Y le quedó como esa intención, digamos, de graficar durante mucho tiempo. Bueno, miren acá, la reina de la primavera, toda colorida. Miren la reina de la primavera. ¿Qué ven en esta reina? Ya vamos a ir terminando la clase, porque ya estamos sobre el horario. ¿Qué ven en esta reina de la primavera? La primavera, que es luz, que es sonrisa, es calor, es sol, es salir, es un tiempo cálido. Son colores, profe. Colores. La primavera son Colores, colores, ¿qué están ahí más? en el cuadrado. Sí, colores, ¿qué más? Una canastita con flores, ¿será? Una canastita con flores de la primavera, muy bien. ¿Qué más? No sé si es algo o una especie de moco que le sale de la nariz, como para Algo que le sale de la reflejar la nariz. alergia. ¿Qué más? Que está Decía, súper maquillada, porque tiene ¿Cómo? rubor, está maquillada, porque tiene los labios Rubor, pintados, rubor, labios enormes, rímel, claro. pareciera que se le cae como, que le caen lágrimas de los ojos. Porque exactamente. Está llorando la reina, la gran reina de la primavera. Está llorando. Entonces se nos presenta esto, la reina de la primavera, colores, pero bueno, en un cuerpo muy rígido, la cabeza, el pelo totalmente rígido, este cuello acá, que es la relación entre la cabeza y el cuerpo, este cuerpo como un bloque este cuerpo, con unas patitas ahí abajo, que tienen que sostener semejante cuerpo que está cerrado como un bloque, con todos estos rectángulos. Y la reina de la primavera, con tantos colores, con tanto colorido acá atrás, que tiene alitas, fíjense, alitas de angelito, está llorando. Entonces digo, bueno, acá está también lo que nos dice un dibujo, ¿no? Acá están elementos que nos transmiten, donde por un lado aparecen una idea de la primavera con todos estos atributos ligados a la primavera. Acá dibujó una flor en el bolsillito, la mano en el bolsillo, y acá la otra mano sin dedos, sin mano, termina el brazo. Entonces, lo que más impacta primero es el colorido y el rubor, y está maquillada, y los ojitos maquillados y todo, pero si uno mira los ojitos, esas pupilas tan fijas, y está llorando. Bueno, digo que son elementos que uno mira más allá de lo que el niño también dice que está graficando. Bueno, acá aparece nuevamente el animismo, pero claramente fíjense que no hay transparencia.
en el sol, acá. Pero acá sí hay transparencia. Dibuja lo que sabe, porque está dibujando el interior de la casa. No hay paredes en esta casa. Bueno, el nivel 3 es el realismo convencional, de los 9 a los 13 años, y ya abandono del esquematismo, la representación es objetiva e inconvencional, toma la tercera dimensión. Y ya el nivel 4 ya hay una diferenciación de las evoluciones individuales, quiere decir que cada uno, a partir de los 13 años, puede seguir dibujando como ya una evolución individual o no, porque ya en ese momento hay un agotamiento de la actividad gráfica. Ya viene la pubertad y la adolescencia como el momento de agotamiento de la actividad gráfica. Entonces, en ese realismo convencional de 9 a 13 años, va a haber una preocupación por conseguir la apariencia visual. Los trazos son objetivamente figurativos, hay integración, aparece la tercera dimensión, no logra la perspectiva propiamente dicha, pero ya hacia los 13 años comienza a disminuir la producción gráfica porque declina ese interés. Bueno, son esos dibujos, este es de 8 años, 5 meses, bastante esquemático, pero bueno. Esta es una escena, digamos, dibujo de 10 años, entonces es más esquemático, trata de hacer una perspectiva, hay como adelante está el piso y después la mesa atrás, intenta, digamos, hacer un dibujo en perspectiva, lo logra bastante, hace el humo, ¿no?, para poder indicar el calor del alimento. Acá nuevamente hay una idea también de graficar la perspectiva, primer plano, segundo plano, tercer plano, con dificultades, pero está, digamos, en esa intención y en esa posibilidad. Fíjense el jugador cómo lo hace en este movimiento y le hace la pelota en todo el recorrido. Y el arquero 1, 2, 3. Acá también, además agrega toda una, le hace los globitos con comentarios, dibujos de 10 años, más anecdótico, algunos bastante difíciles o un poco, ¿no?, terroríficos en algunos casos. Bueno, las figuras televisivas o de los jueguitos aparecen representadas. Un niño de 10, 11 años tiene interés de poder graficar esas figuras. Y bueno, acá tienen que esto está en el Power, ¿sí?, que lo tienen en el aula, esto mismo, está el gráfico de los dos autores con los realismos distintos y con los distintos niveles que plantea cada uno de los autores. Y finalmente la bibliografía, ¿sí? Bueno, todo el material está en el PDF, en el aula virtual, y ese gráfico hace un resumen, ¿sí?, de lo que es el recorrido, de lo que plantea cada uno de los autores. Me interesa que tomen en cuenta esta diferenciación de los autores de Luckett y de Oesterried, porque es muy importante. Y quiero agregar algo más de Oesterried. Hay muchos autores y autores psicoanalíticos que toman otros aspectos, además de lo que es la confección formal, el logro del dibujo y las distintas fases o los distintos realismos, etapas, fases. Y entonces, ¿qué van a plantear? Que Oesterried lo plantea. Va a plantear que tiene que haber elementos subjetivos. Cuando dicen, bueno, muy bien, Laura, cuando estos autores dicen no está ocupado
en copiar exactamente la imagen tal cual. No es el interés, dice, bueno, ¿por qué? Porque el niño está en un medio ambiente. ¿Va a influir? Sí, va a influir, pero fundamentalmente va a haber elementos que tienen que ver con lo subjetivo, con el egocentrismo, con los intereses, con aquello que está en ese momento en el centro de la atención del niño. Y cuando hablan de lo subjetivo, nosotros también tenemos que pensar en el valor que tiene el dibujo en sí mismo, porque si hablamos de lo subjetivo, hablamos del valor simbólico, cuando decimos y cuando Oesterried dice, acá está presente el valor simbólico que tiene el dibujo, acá está presente la diferencia entre el significante y el significado, y ese valor simbólico del dibujo, del juego, nos va a permitir pensar que hay algo de lo elaborativo que está en juego. Porque si tiene un valor simbólico, si tiene esa capacidad del dibujo de ser elaborado en este sentido, por eso decíamos, bueno, fíjense, la reina de la primavera y la hace llorando, en ese sentido nos va a dar, digamos, datos, nos va a dar indicadores, nos va a poder permitir pensar qué es lo que está ocurriendo en ese niño. No es que hace la figura de la reina de la primavera como los 30 niños dentro del aula y todos dibujaron la primavera y se ponen en los costados. Sí, en la escuela funcionará así, pero para nosotros como psicólogos vamos a tener otra mirada sobre ese dibujo que lo hace en el contexto de la casa, que lo hace en el contexto de la escuela o que lo hace en el contexto de un trabajo terapéutico. Ese dibujo que nosotros lo vamos a mirar no solamente en cuanto al logro, ay, pudo hacer un trazado, ay, ya logró hacer el monigote o el renacuajo, bueno, no, pero además vamos a poder ir también observando y registrando otros aspectos que nos hablan de la subjetividad. Entonces es muy importante tomar en cuenta que el valor simbólico va a estar dado porque tomemos en cuenta también la subjetividad del niño, que es, digamos, lo que le interesa, sus experiencias, sí, lo que está de moda, los muñecos o las figuras televisivas o de los jueguitos que están en la actualidad, pero ¿de qué manera lo grafica? ¿Cuál es la reiteración? ¿Y qué es lo que va a decir de ese dibujo? ¿Qué verbalización acompaña en ese dibujo que nos va a dar datos también? Lo que verbaliza de ese dibujo, ¿sí? Porque hay autores que dicen es como un sueño. El dibujo es un sueño. Y entonces, como es como un sueño, nos está dando elementos inconscientes que nosotros tenemos que encontrar, que tenemos que interpretar, pero que además, si tenemos la verbalización del niño, nos va a ayudar mucho más, como elementos conscientes. Para el niño está haciendo un dibujo, como cuando juega con un autito. El niño está jugando con el autito, para el niño está jugando. ¿Pero qué simboliza? Bueno, estos autores lo que plantean que cuando dibuja un auto, o si dibuja un camión y le pone elementos encima que va llevando, está representando. ¿Y qué representa? Bueno, está representando, por ejemplo, el camión como continente, de algo que necesita el sujeto ser, digamos, alojado. ¿Sí? Las ruedas como movimiento, aluden al movimiento. El volante como la dirección. ¿Quién dirige? La autoridad. ¿Quién es? Papá y mamá, que son los que dirigen ese auto. Por eso hay tantos autos. O hay aviones que dibujan los niños. Por eso a veces hay una reiteración de ciertas temáticas. Y es tan interesante cuando hacen los dibujos entre los niños, con problemáticas de niños, al aire libre, en la plaza, con juegos. Bueno, ya se está expandiendo su yo, es un yo que está expandiéndose. Pero hay otros momentos donde el dibujo está más acotado, pero siempre nos está representando, nos está diciendo algo más que lo que vemos en ese dibujo, como el juego. Ese juego nos está diciendo algo más. Cuando juega, que va con el camión y que pone elementos y que está trasladando de un lado a otro, para el niño es... Pero a nivel inconsciente hay una analogía con lo que representa eso. A nivel inconsciente hay una analogía. ¿Y qué está representando? Una conflictiva,
un momento de pasaje, un momento de la estructuración psíquica, una conflictiva interna psíquica que está en analogía con sus deseos a nivel inconsciente en el interior, y en el exterior, en lo exterior, está aquello que se expresa con un dibujo, con un juego. Entonces, justamente en la etimología de la palabra símbolo está, como en la raíz o en la etimología, esta idea de pasaje, de pasar. Entonces, para nosotros, ¿qué sería? Bueno, o de relación, la relación entre lo interno y lo externo. Por eso el dibujo a nosotros nos interesa. ¿Qué tenemos que saber del dibujo? Bueno, en principio conocer. En principio, si vas a una escuela, si vas a un juzgado, si estás en un hospital, en la atención con un niño, bueno, si viene y hace liñitas y tiene 10 años, va a ser un indicador, ¿sí? Entonces, primero tenemos que conocer, y estos autores nos permiten conocer qué es lo que se espera. ¿Qué es lo que se espera en los realismos o en las etapas? O en las fases. Entonces estos autores nos van diciendo, a ver, bueno, ¿qué esperas para un niño de 4 años y qué para un niño de 10? Y cómo se construye la representación también nos va a interesar, que es lo que nos plantea Piaget. Pero a su vez nosotros después decimos, tiene otro valor el dibujo. No solamente este valor, sino otro valor que nos está indicando otras cosas. Aún no buscando patología, aún en la salud. Algunos de los dibujos que veíamos movimiento, intereses, jugadores, esos dibujos que hacen la secuencia para mostrar el movimiento, el arquero que se tira y el arquero que se cae, y el jugador, que obviamente es el niño, que hace el gol. El interés, el egocentrismo, el hacer el gol, el otro que se venció, la competitividad, el movimiento, el público atrás que está ahí mirando y supuestamente aplaudiendo. Esa escena nos está refiriendo, digamos, la expansión del yo en este momento, y cómo el juego, en este caso el dibujo, cómo nos permite tener esos indicadores, además de decir que bien que lo hace gráficamente, es un dibujo más ligado al realismo convencional de 10 años, su interés está puesto en el fútbol, pero cómo además nos está hablando de ese niño, la expansión, y de qué buen desarrollo, digamos, que está ocurriendo en ese recorte. Ese dibujo es un recorte, no vamos a hacer ningún diagnóstico, pero si tenemos muchos dibujos, y tenemos las verbalizaciones del niño, y tenemos la historia vital de ese niño contada por los padres, o por los adultos cuidadores, responsables, vamos a poder tener una idea, y vamos a poder después avanzar en esa idea, vamos a poder hacer un análisis, una interpretación, y hasta poder llegar a un diagnóstico. Este es el valor de aprender estas cuestiones de dibujo, ¿sí? Bueno, la semana que viene nos volvemos a ver el martes, y vamos a ver el tema del lenguaje, ¿sí? Lenguaje lo vamos a ver desde el texto de Palacios, ¿sí? O sea, este es el teórico 17, después vamos a ver la semana que viene la clase teórica 19, y vamos a ver el capítulo 8 de Palacios y también de Piaget. Lo que tienen es también el capítulo 8, la formación del símbolo en el niño. Es un capítulo muy bueno, muy lindo de Piaget. Y después de desarrollo psicológico y educación, el texto de Palacios, Marchesi y Cole, donde habla del lenguaje. La semana que viene nos vemos para dar y compartir la clase de lenguaje. ¿Sí? Muchas gracias, hasta la próxima. Buenísimo, profe, muchas Hasta la gracias. Gracias. Gracias, profe. Muy Chao. buena semana, gracias. Nos vemos. Gracias, profe. De nada.